Bueno, nos ha pedido Luis y Sandy tener una pequeña reflexión que nos puede ayudar a todos nosotros en el punto donde nos encontramos, tanto personalmente como en el ministerio. Y creo que quiero empezar compartiendo un poco de lo que yo viví y que tal vez puedes atravesar o puedes relacionarte conmigo en algún punto o un momento. Aquí en México, como tú sabes, hubo unos sismos importantes. Eh, y parte de nuestra labor fue extendernos a ofrecer ayuda a las personas que de alguna manera habían perdido su hogar. Fueron semanas de intenso trabajo que se presentaron simplemente como consecuencia de una situación natural que demandó y exigió de nosotros el tiempo, la energía y la vitalidad que Dios nos había dado para poder ministrar a las personas, no nada más en la cuestión espiritual, pero también construimos algunas viviendas temporales y también llevamos alimento a las personas. Y lo peculiar en este aspecto es que en medio de todo esto también nosotros habíamos perdido nuestra casa la tuvimos que demoler. Y todo este trabajo pues fue un trabajo arduo porque cuando regresábamos de las jornadas de trabajo nos encontrábamos que nuestra casa no estaba ahí, no era habitable. Entonces demandó mucho tiempo de nosotros. Eh, Veníamos de unas jornadas extensas de trabajo con los chicos en las escuelas. Los directores de las escuelas nos habían pedido que al ver los resultados de los talleres, que regresáramos a los planteles para trabajar con más alumnos dentro del plantel. Y justo es cuando sucede lo del sismo. Posteriormente al sismo, se nos abrieron puertas para trabajar con las personas en otros puntos de la ciudad. Eh, y luego se presenta, continuamos con el trabajo, la reestructuración en medio de todo el caos y un poquito más adelante viene la pandemia. En la pandemia logramos ofrecer apoyo psicológico y espiritual. Hicimos una convocatoria y respondieron aproximadamente unos 40, 60 psicólogos en todo el país. Y nuestra misión era, bueno, coordinarlos para ofrecer apoyo psicológico a personas que estaban enfrentando un diagnóstico de COVID o una pérdida familiar. Y pues fue un trabajo de organización, pero ya en la práctica fue un trabajo de mucha demanda emocional, escucharlos. Y en medio de eso, como tú sabes, tal vez a ti te pasó, enfrentábamos el temor constante al contagio. Mi esposa abrió una línea de oración y gente a cada rato mandaba peticiones de oración, que tal persona un diagnóstico, que otra persona perdió familiar, otra estaba hospitalizada. Y esto empezó a mermar, más bien me llevó a un punto en donde empecé a experimentar problemas de salud. Haciendo estudios, no encontraron absolutamente ninguna razón orgánica que pudiera llevar a los doctores a tener un diagnóstico. Sin embargo, algo estaba pasando en mi cuerpo y no estaba bien. Eh, Me di cuenta que el desgaste, tanto emocional como físico, como espiritual, me estaba llevando a mí un punto, en donde ya estaba perdiendo mi salud física. Eh, Mucha de la preocupación personal, cuatro hijos, cargas económicas, la gente dejó de congregarse, no teníamos ingresos por lo mismo. Eh, Sin embargo, Dios no nos dejó, pero bueno, no podíamos, yo no podía ver eso 100% y mi salud física colapsó. Y al orar por este tiempo no quiero que te sucedan las cosas a ti que me pasaron a mí. Y Luis y Sandy nos hablaban, y quiero retomar el tema en este breve tiempo porque tal vez vaya un poco rápido, pero creo que nada más tenemos una hora para esto y todos tenemos ocupaciones. Nos hablaban del altar y la importancia de cuidar el altar. Y yo te voy a compartir aquí rapidísimo unas cosillas que preparé nada más para eh, continuar un poco ese tema y hablarte en el trasfondo que yo te hablé. eh, Cómo podemos cuidar ese altar, nos exhortaban Luis y Sandy. Claro que no voy a ocupar versículos bíblicos, lo cual me parece a mí en lo personal extraño cuando quiero hablar de algo, pero por el tiempo, ¿no? Y asumiendo que tú conoces los puntos de reflexión bíblica que podemos
nosotros horas, o las historias que podemos tomar como ejemplo. Solamente voy a tomar una, aunque hay varias, ¿no? Cuando hablamos de situaciones emocionales de líderes en la Biblia, pues obviamente uno de los más fuertes fue Elías. David pasó por situaciones emocionales, Pablo pasó por situaciones emocionales duras. Eh, Obviamente nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní colapsó emocionalmente en su naturaleza humana, no pidiendo al Padre que pasara esa copa de él, pero que no se hiciera su voluntad, no, sino la voluntad de nuestro Padre. Entonces, eh, bueno, tenía aquí yo la historia en el libro de Primera Reyes, capítulo 19, que es la historia de Elías, tú la sabes, ¿verdad? Ahorita voy a hacer algunos, alusión a algunos puntos, pero bueno, por el tiempo no podemos leerla toda, ¿verdad? Pero estas emociones de Elías tras su victoria en el Carmelo se caracterizaron al final por un colapso emocional. Pero regresemos al altar, ¿no? Eh, en el Antiguo Testamento un altar era un lugar de un encuentro con Dios, eh, y es un lugar donde debemos encontrarnos con Dios, como nos hablaba Luis y nos compartía Sandy, ¿no? Representaba un espacio en donde las personas se podían acercar a Dios. Y eso para nosotros es muy importante, no olvidar esa relevancia que es simple, básica, pero que a veces nos pasa por desapercibido. Y en mi caso, yo debo de admitir que, aunque tenía este espacio de encuentro con Dios, estaba muy cargado emocionalmente. Y eso nos puede pasar. El altar era un lugar de sacrificio. Tú y yo ofrecemos este sacrificio en el Antiguo Testamento de arrepentimiento, de perdón de pecados y sobre todo de gratitud, ¿verdad? Era un punto donde se puede restaurar nuestra relación con Dios. También era un símbolo de adoración y de entrega, ¿no? Adoramos a Dios, pero también nos entregamos a Dios. Eh, Marcaba un momento importante un altar para la vida de las personas que lo edificaban. Eran como memoriales espirituales. Y tú y yo lo sabemos, te digo, yo te comparto esto nada más para centrarnos un poco en el tema, pero sé que tú lo debes saber y lo debes practicar muy bien. Eran lugares donde Dios hablaba, eran lugares donde, o donde había ocurrido un milagro, o donde alguien se acercaba a hacer un pacto, y eso me lleva a otra de las funciones de estos altares, del altar en el Antiguo Testamento, que era un lugar de pacto. Y ahí los hombres se podían acercar a hacer un pacto con Dios. Y también representa un compromiso a nuestra parte, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, un altar era un lugar de encuentro, era un lugar de sacrificio, era un símbolo de adoración, y era un recordatorio de lo que Dios ha hecho, y era un punto de compromiso espiritual. Eso en el lado espiritual creo que lo podemos manejar muy bien, y tú lo debes saber y lo debes de vivir, y lo podemos enseñar de una manera muy práctica. Ah, en el Nuevo Testamento cobra más poder el altar porque pasa de ser un lugar físico a ser una persona. Eh, y este lugar de encuentro con Dios, de sacrificio, se convierte en Jesucristo. Eh, pero también nos convertimos nosotros en altares vivos. Y entonces nos lleva a una dimensión completamente diferente en nuestra relación con Dios, de sacrificios constantes a un sacrificio perfecto que fue el Hijo de Dios. Nos lleva también de ser un altar externo a ser un altar interno en nuestros corazones, ¿verdad? Pablo nos dice que nuestra vida misma se convierte en una ofrenda en ese altar, y es el corazón del hombre en donde surge la verdadera adoración del espíritu del hombre, de las mujeres, y entonces esto se revoluciona de una manera impresionante. Nos da un acceso, de un acceso limitado a Dios a un acceso directo con Dios por medio de la sangre del Cordero. Entonces, eh, ahí todo va bien, todo lo sabemos, todo nosotros lo practicamos, lo enseñamos y lo entendemos, ¿no? De un lugar físico a una comunidad, ¿no? Una comunión con Dios, pero una comunión con los otros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. Entonces evoluciona este concepto del altar, pero hoy dentro de esta misma evolución quiero centrar el ratito que me queda, ¿verdad? Dentro de tu altar personal, que todos tenemos un modelo y que podemos seguir un modelo bíblico, desde definir un lugar, establecer un tiempo, ¿verdad? Puede ser en la mañana como inicio de nuestras vidas y en la noche como un punto de reflexión de lo que hemos logrado, lo que hemos pasado, de entregar el día, agradecer a Dios, ¿verdad?
eh, ahí es donde tenemos que aprender a entregar algo que es parte importante que yo no estaba aprendiendo a entregar y era mi vida emocional. No era la cuestión espiritual que manejaba muy bien, pero no, esta cuestión emocional que era una grieta en mi altar, no estaba permitiendo la conexión en todas las otras cosas que el altar podía representar eh, y funcionaba en mi vida. Buscaba dirección, no la encontraba concretamente, buscaba comunión, sí la sentía, pero no podía experimentar liberación emocional. eh, entonces, esta grieta, cuando hay una grieta en nuestro altar, hay una filtración de algo que no es puro. Y eso me estaba pasando a mí, me pasó a mí, y me llevó a un colapso emocional, pero que se manifestó en una situación de salud que gracias a Dios por su amor, misericordia y por su intervención, Él logró sanar. Oh, porque literalmente un espíritu de muerte empezó a rondar mi vida y o sea, fue una situación que no te la puedo describir. La gente me preguntaba, gente cercana a mí me decía, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿No? Y no lograba, nada más sentía los malestares, la intensidad del malestar eh, físico y Elías lo sufrió en un extremo emocional. Digo, ahí estás, puedes tomar captura de pantalla si quieres, o una foto con tu celular, ¿no? Eh, pero David también, ¿no? Vas a ver detalles importantes aquí, que no quiero tocarlos, pero bueno, son emociones. ¿No? Miedo, desesperación, ansiedad, temor, problemas que volvieron a surgir en su vida o que tenían que ver con su autoestima, que lo llevaron a huir, que lo llevaron a desear morir, ¿verdad? Y entonces se volvió en un caos. Si tú y yo no cuidamos este aspecto de nuestra vida, porque podemos ocuparnos mucho en todo lo que Dios nos llamó a hacer y todas las cosas que Dios nos llama a hacer requieren valentía, requieren un esfuerzo espiritual, un esfuerzo físico, pero también van a requerir van a demandar nuestro aspecto emocional. Ahora, si ya tenemos un matrimonio y si ya tenemos hijos, con eso créeme que es una carga suficientemente significativa. Y a eso agreguémosle todos los desafíos y las cosas que Dios nos llama a emprender. ¿Podemos ser afectados emocionalmente? Claro que sí, porque somos seres humanos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Regresar al altar y cuidar esas grietas en el altar, que no nada más tienen que ver con una cuestión espiritual, que ya la sabemos bien, y perdonen que haga énfasis todo eso, pero en el aspecto emocional a veces no sabemos qué hacer con lo que estamos sintiendo. Y entonces hoy quiero enfocarnos en esta parte del altar, ¿verdad? Iniciando, antes de hablar de lo que puede tener esta relevancia e importancia en nuestra vida, que tú cuando lleguemos a este lugar de comunión con Dios, hagamos una autoevaluación. Y esta autoevaluación tiene una pregunta importante que tenemos que hacernos tú y yo, y que hoy quiero plantearte, y no sé dónde estás, pero orando siento que Dios quiere que hagamos esta pregunta. ¿Qué haces tú cuando tú te encuentras saturado o saturada emocionalmente con esta carga? Yo me encontraba saturado emocionalmente, además de abrumado por otros aspectos. Pero, ¿qué podemos hacer en este lado emocional, en este altar, en estos encuentros con Dios? Un altar en el lado emocional va a ser un lugar en donde yo puedo sanar y donde yo puedo entregar las cuestiones. Voy a pasarme esto acá, ¿no? Porque me veas aquí acá, ¿no? Eh, no venimos a esconder lo que sentimos, venimos a ponerlo sobre el altar para que el Señor lo pueda transformar. Y aquí hay cuatro emociones que yo te puse en la pantalla. Ahora, ¿por qué funciona esta conexión en el altar? Como te decía, creemos en Dios, pero a veces no sabemos qué hacer con lo que sentimos. ¿Sí?
Cuando no sabemos qué hacer con lo que sentimos, reprimimos emociones o explotamos de alguna forma. Mi explosión personal no fue en ira, eh, fue en la cuestión de la salud física. Eh, Me empecé a desconectar y me empecé a desconectar de Dios. Y eso era lo peligroso, ¿verdad? Porque me empecé a enfocar en la salud y en este afán mismo de sobrevivir, me desconecté de Dios. Entonces, este altar debe volverse un espacio seguro en donde tú y yo podemos procesar nuestras emociones delante de un Dios que nos entiende y que nos quiere sanar. ¿Sí? ¿Experimentamos dolor en el ministerio? Claro, la gente nos traiciona, la gente nos injuria, la gente nos paga mal por haberles hecho bien y nos causa dolor. Eh, no sé qué has estado atravesando, creo que podemos tener anécdotas de gente que nos ha dañado y nos duele. No ignores tu dolor, no, entrégaselo a Dios en el altar. ¿Sí? Estas son las cuatro emociones claves que debemos entregar en el altar. ¿Sí? Pregunta cuando llegas al altar o en tu reflexión, ¿qué es lo que me dolió en este día? ¿Qué es lo que me dolió esta semana, Dios? En esta autoevaluación, ¿dónde me afectó? Este dolor te puede estar afectando en algunas áreas de tu vida. A mí me afectó en el aspecto físico. Nómbralo y no lo escondas. Entrégalo. La otra emoción es el enojo. El enojo no es pecado, no es lo que haces no es lo que sientes, sino lo que haces con él es lo que importa. Preguntas prácticas que te puedes hacer es, Dios, ¿qué es lo que me frustró en este día? ¿Qué es lo que me frustró esta semana? ¿Qué me está frustrando en el ministerio? ¿Qué reacción necesito o qué reacción necesito rendir delante de Dios? Tal vez ya nuestro comportamiento con el equipo de trabajo, con las personas de quienes yo ministro, ya no es el mismo y entonces ver cómo me está afectando este enojo. Eh, Aquí la cuestión es que Dios me dé por medio del Espíritu Santo, porque nos los da, ¿no? La capacidad de regular y no reprimir. La ansiedad, Dios mío, ¿quién no está ansioso, no? Y mucha ansiedad es miedo a lo que puede venir antes de que se presente. No vamos a hablar de eso, porque ya no tenemos tiempo, de repente ya me pasé. No tienes que cargar esas cosas solo. No estás sola. No tienes que llevar esa carga sola, ¿verdad? Lo que Dios te llamó a hacer, y siento que algunos de ustedes están enfrentando proyectos, Dios te está llamando a hacer y nos genera ansiedad. Y a veces tenemos como seres humanos algo de miedo. Preguntas prácticas que puedes hacerte es, ¿qué es lo que me preocupa hoy? ¿Qué me preocupa? ¿Qué te está preocupando hoy? En tu mente, en tus emociones, en tus procesos cognitivos. ¿Cuáles son las cosas que no puedo controlar, Dios, y que quiero controlar? Ayúdanos, Dios, en eso, ¿no? Entregarlos, ¿verdad? Eh, Frase, dilo conmigo, si yo entrego, Dios sostiene. Bien importante. La última terminamos aquí con la vergüenza, a veces, o la culpabilidad. Y a veces cometemos errores en el ministerio por la misma carga y nos lleva a sentir culpa o tener vergüenza. Ahí en el altar emocional, en el tiempo o en el paréntesis emocional que vas a abrir dentro de tu altar en este tiempo con Dios, ¿qué necesito soltar, Dios? Ah, y mira, esta es una pregunta importante. ¿Qué es lo que yo necesito perdonarme? No es que Dios te perdone, ¿verdad? Sino que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido en nuestro afán, en nuestro deseo de hacer bien. Ayer hablaba con jóvenes en el taller, le decía, haz algo bien por alguien, ¿verdad? Porque eso te ayuda a salir de la depresión. Y una señorita levantó la mano y me dijo, oye, ¿qué tal si yo quiero hacer algo bueno? Y aquí en México decimos la regamos. No, creo que en Colombia dicen la embarramos. Nos equivocamos, nos equivocamos. ¿Qué hacemos con esta cuestión? Y es importante dentro de este tiempo, y es lo que yo te quería compartir en esta breve reflexión.
dentro de todo el simbolismo que el altar puede tener en nuestra vida y la práctica dinámica que debe existir, dale un espacio emocional en ese altar. Te dejo con este ejercicio en una hoja, divídela en cuatro partes eh, y sin filtros. ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me enoja? Escríbelo. ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que me produce culpabilidad y culpa? Pedro nos dice, descarga toda tu ansiedad sobre Dios o sobre Él, dicen las traducciones, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, sé que lo estás viviendo es intenso, sé que es grande. eh, Honestamente no sé cómo, no sé todas las respuestas de cómo van a suceder todas las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Probablemente hay alguien en tu vida que te está haciendo, te está causando dolor, que te está haciendo la vida difícil. Probablemente estás enfrentando algún desafío que te esté significando sentirte un poco inseguro, tener algo de miedo, tener ansiedad, o hayamos cometido errores y tal vez a lo mejor por esos errores gente se pudo apartar de Dios y no era nuestra intención y te duele y sientes vergüenza. En el altar es donde en ese aspecto nosotros vamos a recuperar la identidad. Estoy seguro que vamos a terminar un tiempo de oración, todos nosotros. Por ahí donde estás, no sé si alguno de ustedes nos quiere ayudar a hacer una oración, porque este es un video que yo grabé porque estoy en camino junto con mi esposa a la agencia, entonces voy manejando, pero quería dejártelo en video para que me puedas ver y que podamos orar. Entonces no sé si alguien me puede ayudar de los que estamos aquí para que podamos en este aspecto emocional, en estas cuatro áreas, poder entregarlo a Dios en este breve altar que ha construido Luis y Sandy para nosotros una vez al mes. Un abrazo a todos, bendiciones y seguimos conectados con ustedes, ¿verdad?